Mi nombre es Serapina y llevo 5 años casada. Mi esposo es el CEO de una empresa destacada en la ciudad y nuestro matrimonio es una alianza empresarial. Mi padre heredó la empresa constructora de mi abuelo y, para elevar la colaboración entre ambas compañías a un nuevo nivel, fue necesaria una alianza matrimonial, así que me casaron. Todo se sintió a la vez increíble e inevitable. Mi esposo se llama Damien. Solo después de casarme con él supe que tenía una novia de la infancia, su luna blanca. Creo que, si esto fuera una novela, mi personaje sería sin duda la villana secundaria cruel que los separa, la que merece un final miserable. Me gradué de la universidad y me casé con mi esposo Damien mediante un arreglo familiar. Nuestra ceremonia de boda fue grandiosa porque se trataba de una alianza comercial, el banquete estuvo lleno de invitados, y ese mismo día conocí a mi nuevo esposo por primera vez. Sí, la primera vez que vi al novio fue el día de nuestra boda. La excusa de mi esposo fue que en ese entonces estaba demasiado ocupado con asuntos de la empresa. De manera ingenua, le creí. Después del matrimonio, vivimos solos en la villa que los padres de Damien prepararon para nosotros. Dijeron que temían perturbar el mundo privado de los recién casados, pero desde el día en que nos mudamos a la villa rara vez vi a mi esposo, la mayor parte del tiempo en casa solo estábamos la ama de llaves y yo. Un mes después de mudarnos a la villa, me fui adaptando poco a poco a la vida de casada. Cada mañana, al abrir los ojos, había comidas dulces y deliciosas listas para comer. Aunque mi esposo no regresaba a casa, en mi vida nunca faltó nada. Me daba una mesada mensual de 500,000. Cuando me aburría, salía de compras o a tratamientos de belleza. Ocasionalmente, mi suegra me invitaba a tomar el té por la tarde. Mi vida matrimonial era, en realidad, muy feliz. Antes de casarme, yo era prácticamente invisible en casa. Mi madre fue la primera esposa de mi padre y su matrimonio también fue una alianza empresarial, pero, a diferencia de mi matrimonio con Damien, ellos se enamoraron después de casarse. Sí, así de dramático. Antes de casarse, cada uno tenía su propio amante, pero se vieron obligados a separarse por la presión familiar. Inesperadamente, tras el matrimonio desarrollaron sentimientos el uno por el otro y finalmente me tuvieron a mí. Durante los primeros 3 años de mi vida fui muy feliz, con padres amorosos y una familia cálida. Cuando tenía 3 años, el antiguo amante de mi madre regresó y su vieja llama se reavivó. Para salir con ese hombre, mi madre me usó como excusa cada vez. Ella se divorció de mi padre con total determinación. El día que se fue no me dijo ni una sola palabra, simplemente empacó sus cosas, no me miró ni a mí ni a mi padre, y se marchó con una decisión absoluta. Vi su figura alejándose mientras lloraba a gritos. Innumerables llamados de mamá no lograron que se girara a mirarme ni una sola vez. Ese día no solo perdí a mi madre, también perdí a mi padre. Desde entonces, mi padre comenzó a ignorarme, actuaba como si su hija no existiera, pasaba los días trabajando o saliendo a divertirse con otros. Al final, fue mi abuelo quien no pudo soportar verme sufrir y me llevó a vivir con él en Eching. Así fue hasta que cumplí 19 años, cuando mi abuelo falleció por enfermedad. Tras su funeral, regresé a la casa de mi padre. Durante esos años, mi padre había formado una nueva familia con su primer amor. 3 años después del divorcio de mis padres, se reencontraron en un banquete, como Cenicienta encontrando a su príncipe. Mi padre se topó con su primer amor cuando ella estaba siendo acosada por un joven consentido, él intervino y su vieja llama se reavivó. Un año después, mi padre se volvió a casar, otro año más tarde, tuve un hermano menor. Ahora tengo 2 medio hermanos y una media hermana. Mi madrastra ha sido muy buena conmigo en la vida diaria, me trata igual que a mis hermanos menores, lo que ellos tienen, yo también. Sin embargo, cada vez que la familia se reúne para comer, siempre me siento como una extraña, como si no perteneciera allí. Los 5 son tan afectuosos que cualquiera diría que esa familia es pura calidez. Por eso, aunque mi madrastra y mis hermanos eran amables conmigo, en el fondo no podía aceptarlo. Así que desde que comencé la universidad, rara vez regresé a ese hogar a menos que fuera absolutamente necesario.
Esto continuó hasta que me gradué. Recuerdo bien ese periodo cercano a la graduación, cuando estaba ocupada con mi tesis todos los días. Un día, mi padre me llamó para que regresara a casa desde la universidad. En cuanto crucé la puerta, me dijo que había arreglado un matrimonio para mí, con la boda programada para 2 meses después, las invitaciones ya habían sido enviadas. Me dijo que no tenía que preocuparme por nada, que solo apareciera como una hermosa novia el día de la boda. Me dijo que mi futuro esposo había mostrado un talento y una brillantez extraordinarios desde niño, sobresaliendo tanto en lo académico como en todos los demás aspectos. Añadió que el hombre era apuesto, decidido y firme para manejar asuntos, pero no excesivamente despiadado, notable para su edad. Dijo que este arreglo matrimonial era algo que había negociado con gran esfuerzo y que la otra parte era el CEO de una empresa que cotiza en bolsa. El estatus de su familia estaba muy por encima del nuestro. Aseguró que mis futuros suegros estaban muy satisfechos conmigo y que, si me casaba con su familia, definitivamente no habría conflictos entre suegra y nuera. Dijo que, dado que la otra parte manejaba la empresa con tanto éxito, si yo me casaba con él beneficiaría el negocio familiar y también sería bueno para mí. Dijo que mi personalidad era demasiado introvertida e indecisa, y que tener a alguien así como yerno le daría tranquilidad. Así, de principio a fin, nadie me preguntó si estaba dispuesta. Todos creían que casarme con Damien era una suerte que llegaba una vez cada 8 vidas, como si haber pisado excremento de perro de alguna manera me hubiera otorgado esa fortuna. Y así, me casé con Damien. No fue sino hasta el tercer día después de nuestra boda que finalmente fuimos a tramitar nuestro certificado de matrimonio. Después de obtenerlo, Damien desapareció, para ser exactos, desapareció de mi vida. A partir de entonces, comencé a interpretar el papel de la esposa de Damien ante los demás, pero en realidad, durante el medio año que estuve casada con él, solo lo vi 3 veces. La primera fue en un banquete al que tuve que acompañarlo, la segunda fue durante la celebración del cumpleaños de mi suegra. La tercera fue cuando me topé con mi esposo legalmente reconocido cenando con otra mujer en un restaurante occidental que yo solía frecuentar mientras estaba de compras. Observé a mi esposo, eternamente inexpresivo, que ahora la miraba a ella con una sonrisa afectuosa e indulgente, tolerando sus pequeños caprichos con una paciencia increíble. Honestamente, presenciar esa escena me dejó completamente atónita. Verlo tan tolerante y tan atento con esa mujer era algo que jamás habría imaginado si no lo hubiera visto con mis propios ojos. En cuanto a mí, al observar ese espectáculo, no sentí desconsuelo, tristeza, celos ni envidia, en cambio, solo pensé en lo extraordinario que era. De no ser por la delicadeza de mi situación, me habría encantado quedarme a seguir mirando. Tras lanzar una última mirada a la pareja, salí del restaurante sin comer y me dirigí a otro establecimiento de comida china. Después de terminar de comer, regresé a casa. En realidad, en toda la familia, la única persona que era amable conmigo era mi suegra. A menudo me invitaba a salir, me compraba cosas, se preocupaba por mí y me mostraba cariño. Ella pensaba que lo ocultaba muy bien, pero en verdad yo lo sabía todo. Cada vez que la acompañaba de compras y pasábamos por el parque infantil, siempre se quedaba allí parada observando a los niños jugar, con una sonrisa inconsciente en el rostro, aunque su expresión se calmaba enseguida, como si temiera que yo lo notara. De vez en cuando, me lanzaba una mirada furtiva al vientre, con un rastro de arrepentimiento en el rostro antes de apartar rápidamente la vista. Ella creía que lo ocultaba muy bien, pero en realidad yo lo sabía todo. No decía nada porque entendía que una anciana simplemente quería sostener a su nieto, pero ese deseo yo no podía cumplirlo, porque en esos 5 años, mi llamado esposo y yo nunca habíamos compartido la cama. Incluso la noche de bodas, dormimos separados, yo tomé la cama y él durmió en el sofá, y eso solo porque esa noche nos quedamos en la casa antigua. Así fue como estuve siendo la esposa de Damien solo de nombre durante 5 años. 3 años después, Damien y yo fuimos llamados de regreso a la casa antigua por una festividad. Cenamos juntos y vimos la retransmisión en vivo de la carrera de botes dragón de ese día. Para ser honesta, ese día lamenté haberme despertado tarde por la mañana, de lo contrario, ver la carrera en vivo habría sido definitivamente más divertido. Esa noche, Damien regresó conmigo a la villa, lo cual me pareció bastante inusual,
podría decirse que fue la primera vez que volvió a este hogar en los últimos 5 años. Hasta el momento en que entramos a la casa, me llamó al estudio, colocó un documento frente a mí y vi, en grandes letras en la portada, acuerdo de divorcio. Bajé la cabeza para mirar el documento y él me dijo, divorciémonos. No hay futuro para nosotros y no quiero retrasarte más. Échale un vistazo a este documento y, si tienes alguna pregunta, no dudes en decirlo. Alcé la vista para mirarlo brevemente y luego volví a fijar la atención en el acuerdo de divorcio. En realidad, la compensación que me ofrecía era bastante generosa. Además de esta villa donde vivo, había varios apartamentos de gran altura y otros en zonas residenciales de lujo de la ciudad, junto con una pequeña casa de campo fuera de la ciudad y una villa con aguas termales. También me dio 50 millones en efectivo, incluyendo propiedades comerciales y bienes en otras ciudades, una estimación aproximada rondaba los 300 millones. Sumando mi dote, el total alcanzaba entre 400 y 500 millones. Era verdaderamente increíble, casarme me había convertido en una mujer rica. Después de leer los documentos, no dije nada y tomé de inmediato la pluma para firmarlos, luego le entregué los papeles. Pude percibir que Damien suspiró aliviado al ver mi firma, pero eso ya no me importaba. Le pregunté cómo pensaba explicar la situación a ambas familias. Dijo que no tenía que preocuparme, que él se encargaría de todo. Me dijo que había sido injusto conmigo todos esos años porque nuestro matrimonio le había sido impuesto por su familia, en ese entonces no tuvo otra opción que casarse conmigo. Si sentía que la compensación del acuerdo de divorcio no era suficiente, podía decírselo y cumpliría con mis peticiones. Le dije que eso era suficiente y le deseé felicidad con esa mujer. Así de simple. Un mes después, recibí mi certificado de divorcio. No sé qué les dijo a las dos familias, pero no dijeron nada sobre nuestro divorcio, tal vez lo hicieron, pero nada llegó a mis oídos. Durante ese tiempo, mi ex-suegra seguía visitándome, cada vez que salíamos, me compraba joyas caras. Podía notar que quería compensarme. Debió de haber recibido explicaciones de Damien, yo fingía no saber nada y aceptaba todo lo que me daba, porque solo así podía aliviar la culpa en su corazón. Más tarde entendí qué significaba aquella mirada culpable en los ojos de mi ex-suegra y por qué mis ex-suegros no cuestionaron nuestro divorcio, aquella mujer estaba embarazada. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. En el momento en que obtuve el certificado de divorcio, regresé de inmediato a la villa. El mayordomo y la ama de llaves ya se habían ido, habían vuelto a su hogar original. Por supuesto, guardé algo de ropa y artículos de aseo en mi maleta y reuní todas las demás cosas que me pertenecían. En cuanto a esas joyas y piedras preciosas, llevé parte a casa y se las di a mi madrastra y a mi hermana, el resto las empaqué y las dejé en la villa. Luego, sin elegir un destino, compré el primer boleto de avión nacional disponible, no le dije nada a nadie y me fui así, sin más. No fue hasta que abordé el avión que me di cuenta de que el pasaje que había comprado era hacia la ciudad de Guillán. 3 horas después, llegué. Al bajar del avión, tomé un taxi y fui al hotel de 5 estrellas que había investigado en línea. Me registré, me aseé por completo en la habitación y dormí profundamente. Cuando desperté, ya estaba oscuro y los mercados nocturnos de Yunnan y Guizhou habían comenzado. Salí y me di el gusto de probar la deliciosa comida local en el mercado nocturno, comiendo hasta quedar completamente satisfecha. De regreso en el hotel, me lavé y luego descansé. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Al observar esta ciudad desconocida, sentí una emoción inexplicable. Fui al tercer piso del hotel y disfruté de su desayuno especial junto con una taza dulce de leche de soya. Se sentía como si esa dulzura pudiera llegar directo a mi corazón. De vuelta en mi habitación, por primera vez en la vida, me maquillé con cuidado y me puse un vestido holte verde con estampados. Tomé un sombrero, me puse los lentes de sol, agarré mi bolso, me calcé unos zapatos planos y salí. Durante el desayuno ya había planeado mi itinerario. Como el primer día el lugar quedaba cerca del hotel, fui a ver la cascada, jugué en el agua, probé el rafting y viví muchas actividades emocionantes. No fue sino hasta la noche que tomé un taxi de regreso al hotel. Después de ducharme, me acosté temprano. En los días siguientes, fui recorriendo poco a poco los lugares más famosos de la ciudad. El último día, de repente se me ocurrió una idea, quería ir a un bar.
Desde niña nunca había entrado en un lugar así, pero ese día realmente, de verdad, quería ver cómo era. Así que esa noche fui al bar más grande de la ciudad. Solo después de entrar me di cuenta de que lo que otros describían palidecía en comparación con la experiencia real, era mucho más abrumadora. Las luces tenues y brumosas parpadeaban sin cesar, grupos de personas se sentaban juntas chocando copas, riendo y flirteando. En la pista de baile, hombres y mujeres saltaban desatados al ritmo ensordecedor de la música. Caminé sola hasta la barra y pedí la bebida alcohólica más suave que había. Sentada en el mostrador, observé con curiosidad a esos hombres y mujeres caóticos y frenéticos. Sin darme cuenta, terminé mi trago, una copa llevó a otra y, después de 3 bebidas, sentí el estómago inflado. Me apresuré a buscar el baño, pero tuve que preguntarle a varios empleados antes de encontrarlo. Para entonces ya estaba un poco mareada. Después de usar el baño, empecé a sentirme indispuesta. ¿Quién habría pensado que incluso la bebida más suave de ese bar sería demasiado fuerte para mí? Aferrándome a los últimos restos de conciencia, logré regresar al hotel, pero no sabía que el destino me tenía preparada una broma cruel esa noche. Justo cuando volví a mi habitación y estaba a punto de ducharme, descubrí que la regadera estaba descompuesta. Tras contactar al servicio al huésped, el gerente del hotel finalmente me cambió de habitación. Reuní toda mi fuerza restante para mover mi equipaje a la nueva habitación. Después de una rápida ducha, me quedé dormida sin siquiera recordar comprobar si la puerta estaba bien cerrada. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo dolorido y entonces vi a un hombre acostado a mi lado. Mi mente quedó en blanco, no había necesidad de pensar demasiado en lo que había ocurrido, me había acostado con un desconocido. Sucedió, y aún así me mantuve calmada. Anoche estaba borracha, pero mi mente estaba clara, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No quería problemas. El hombre claramente no era alguien común, solo por su ropa se notaba. En silencio, saqué ropa de mi maleta, empujé mi equipaje suavemente fuera de la habitación y cerré la puerta. Solo cuando vi el número del cuarto me di cuenta de que la noche anterior había entrado en la habitación equivocada. Fui a la recepción, hice el check-out y me fui a toda prisa. Había planeado irme ese día, pero nunca imaginé que pasaría algo así. Busqué otro hotel y alquilé una habitación por corta estancia de 3 horas para asearme bien. Al ver las marcas que ese hombre había dejado en mi cuerpo, finalmente no pude contenerme y maldije, mezcladas con lo que podían haber sido gotas de agua o lágrimas, descargué mi furia con violencia en la bañera. Tras bañarme, puse una alarma para 2 horas después y descansé. Cuando sonó la alarma, me sentí un poco más despejada. Tomé mi maleta, busqué al azar un restaurante, comí rápido, luego tomé un taxi y me dirigí directamente al aeropuerto. Al llegar, vi que aún faltaba poco más de 1 hora para el despegue del vuelo que había reservado, así que hice el check-in con calma. Solo cuando finalmente me senté a salvo en el avión sentí que por fin podía soltar un suspiro de alivio. Este incidente no afectó en absoluto mis planes de viaje, me permití olvidarlo. Al bajar del avión, hice una conexión directa hacia mi siguiente destino. Así, viajé sin parar por más de 1 mes, pero mi travesía se detuvo de manera forzada cuando descubrí que estaba embarazada. En cuanto a cómo me di cuenta, fue porque mi periodo, siempre puntual, no llegó. Al ver esas 2 líneas, supe que aquella noche me había dejado un hijo en el vientre. No sabía qué hacer. Tras una profunda reflexión y lucha interna, decidí interrumpir el embarazo. No podía tenerlo, o más bien, no me atrevía. Pero cuando entré al departamento de ginecología del hospital y, bajo la mirada reprobatoria del médico, programé el procedimiento de aborto, me quedé de pie a la entrada del quirófano esperando. Observé cómo, una tras otra, mujeres solas o acompañadas por familiares salían encorvadas de dolor tras el procedimiento. Al verlas tan afligidas, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Ni siquiera recuerdo cómo salí del hospital, con la mente entumecida, deambulé sin rumbo por la calle hasta que, sin darme cuenta, me encontré frente a la puerta de un jardín de niños. Justo era la hora de salida, y la entrada de la escuela estaba llena de padres recogiendo a sus hijos. Me quedé parada en silencio frente al portón, mi mirada atravesó la reja y se posó en los niños riendo y jugando, sus carcajadas, como la luz del sol en primavera, cálidas y brillantes. Disolvieron poco a poco el miedo en mi corazón.
Al observarlos, en el momento en que se abrieron las puertas de la escuela, ellos corrieron hacia sus padres como pollitos hambrientos regresando al nido, saltando y brincando. En ese instante, algo muy profundo dentro de mí se estremeció. En ese momento, fue como si pudiera ver a mi propio hijo en el futuro, corriendo hacia mí al salir de la escuela. Entonces tomé una decisión repentina: iba a conservar a este bebé, darle una oportunidad y darme una oportunidad a mí misma también. Regresé al hospital y le dije al médico que quería seguir con el embarazo, pidiéndole que me diera una orden para los exámenes correspondientes. Tras completar una serie de pruebas, el médico me dijo que el bebé estaba muy sano y que podría haber 2 en mi vientre. Me quedé completamente atónita ante la sorpresa. Antes de que pudiera asimilar la noticia, el médico también me informó que mi cuerpo estaba un poco débil y desnutrido, y me aconsejó tomarlo con calma, descansar bien y reponer más nutrientes. Esto sería beneficioso tanto para los bebés como para mí. En el momento en que decidí quedarme con el bebé, mis planes de viaje llegaron a su fin. Al observar la hermosa ciudad de Yunche, pensé que dar a luz en esa ciudad no sería tan mala idea. Para establecerme, lo primero que necesitaba era una casa. Tentada por las innumerables opciones, consulté a una agencia inmobiliaria, y según mis requisitos, me recomendaron muchas propiedades. Seleccioné cuidadosamente 5 y pedí que me llevaran a verlas en persona. Después de todo, las fotos en línea nunca se comparan con verlas directamente. Tras pensarlo detenidamente, elegí una posada que estaba relativamente cerca del hospital y también junto a una zona escénica. Se trataba de una posada de 3 pisos con patio. Al atravesar su singular portón de madera, se revelaba el verdadero encanto del lugar. Exteriormente, la posada adoptaba el estilo arquitectónico característico de la ciudad de Yun, principalmente estructuras de madera combinadas con tejas grises y muros blancos, dando una sensación rústica pero elegante. Los aleros elevados y las decoraciones talladas del techo añadían un toque de sofisticación y encanto artístico. Al entrar, el primer piso contaba con un amplio vestíbulo de recepción, equipado con cómodos sofás y mesas de centro para que los huéspedes descansaran y socializaran. A un lado del vestíbulo se encontraba el área del comedor, que ofrecía delicias locales y platillos característicos para los huéspedes, permitiéndoles saborear los sabores auténticos de la ciudad de Yun durante su estancia. El segundo y tercer piso correspondían al área de habitaciones, con un total de 30 cuartos. Cada habitación tenía un diseño y decoración únicos, algunas contaban con ropa de cama y cortinas de estilo étnico, creando un ambiente cultural intenso, mientras que otras tenían temática natural, adornadas con flores frescas y vegetación, haciendo que los huéspedes se sintieran inmersos en plena naturaleza. Las habitaciones también estaban equipadas con comodidades modernas como aire acondicionado, televisión e internet inalámbrico. Todo el complejo tenía una estructura rectangular que daba lugar a un amplio patio. Un sendero de guijarros atravesaba el centro del patio. A la izquierda había un pequeño jardín con una gran variedad de flores y plantas en plena floración, vibrantes y fragantes. A la derecha, un pabellón con un pequeño estanque donde se veían hojas de loto y algunas flores de loto. Detrás de la posada se erguía una villa independiente de 2 pisos. El agente me dijo que también pertenecía al dueño de la posada y que se vendía junto con ella. Entré a la villa para echar un vistazo. El estilo decorativo era muy similar al de la posada. En el primer piso había un comedor, una sala de estar, 2 dormitorios, un baño compartido y un cuarto de almacenamiento. En el segundo piso había 4 dormitorios, un estudio y una pequeña sala de estar con una gran terraza. El tercer piso era un pequeño ático. Después de recorrerla, me gustaron mucho tanto la posada como la villa. Tras negociar con el agente, finalmente compré la posada y la villa trasera por 3 millones. Esa misma tarde, fui con el dueño de la posada a completar los trámites de transferencia de la propiedad. A la mañana siguiente, contacté al dueño de la tienda de electrodomésticos para que entregara y reemplazara todos los aparatos necesarios para la posada. Luego contacté a la tienda de textiles para el hogar para cambiar toda la ropa de cama y artículos similares. Por último, contraté a una empresa de limpieza para hacer una limpieza profunda tanto de la posada como de la villa. Cuando todo estuvo listo, trasladé todas mis cosas del hotel a la villa. Acto seguido, sin perder tiempo, reservé un vuelo de regreso a la ciudad A.
Sí, decidí regresar a la ciudad para empacar todas mis pertenencias y traerlas conmigo, porque si no ocurría nada inesperado, debía establecerme en la ciudad Yun durante los próximos años. El día que regresé a la ciudad, contacté a una empresa local de mudanzas para trasladar todas mis pertenencias personales desde la villa. Pasé un total de 3 días en la ciudad. Volví a casa y les dije que había encontrado un trabajo en la ciudad alta que realmente me gustaba, que planeaba vivir allí y que, si no surgía nada imprevisto, probablemente no regresaría. No me importó cuán molesto o furioso estuviera mi padre. Ese mismo día abordé un avión y regresé a la ciudad Yun. Contraté a 10 empleados, 2 recepcionistas, 4 en la cocina y 4 para limpieza. En una hermosa mañana soleada, mi posada abrió oficialmente sus puertas al público. Al ser una posada, la mayoría de las reservas provenían de plataformas en línea. El primer mes la ocupación fue relativamente baja, pero no me preocupé, abrí este lugar principalmente para mantenerme ocupada. De manera inesperada, a partir del segundo mes, mi posada empezó a ganar popularidad en Internet poco a poco. Tras otros 3 meses, incluso logró entrar en el ranking de posadas de la ciudad Yun. A medida que el negocio mejoraba, mi abdomen también crecía de forma notoria. Hasta la fecha, ya tengo más de 6 meses de embarazo. Cuando tenía 3 meses y fui al hospital para un control prenatal, el médico me dijo con precisión que estaba esperando gemelos y que ambos bebés estaban muy sanos. Con 7 meses de embarazo, contraté a 2 niñeras con un salario alto. Al estar embarazada de gemelos, para entonces mi vientre ya era bastante grande y comenzaba a interferir con mi vida diaria. A los 8 meses de embarazo, llegó el Año Nuevo chino. Le di a cada uno de mis empleados un bono anual y algunos regalos festivos. En cuanto a las 2 niñeras, durante los días festivos se turnaban para venir durante el día y cuidarme. Después del Año Nuevo, la posada reanudó sus operaciones y yo ya estaba muy cerca de mi fecha probable de parto. En ese periodo, mis manos, pies y rostro estaban hinchados, caminar era difícil todos los días, pero aún así me aseguraba de dar un breve paseo después de las comidas. Finalmente, en la madrugada del 6 de febrero me desperté sintiéndome extremadamente incómoda, el abdomen también me dolía ligeramente y, por alguna razón, tuve una fuerte premonición de que estaba de parto. Llamé a la niñera y le pedí que me ayudara a empacar mis cosas, aunque el bolso para el hospital ya estaba preparado, todavía necesitaba verificar todo 2 veces. A la hora del almuerzo, de repente sentí algo cálido y húmedo correr por mi pierna. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que había roto fuente. No me detuve en nada más, terminé rápidamente de comer, llamé a la niñera para que tomara mis cosas y le pedí que me ayudara a salir rumbo al hospital. Para cuando llegamos, el dolor abdominal había aumentado gradualmente, desde la tarde hasta pasada la medianoche, y cerca de las 2 de la mañana, finalmente di a luz a gemelos. Exhausta, ni siquiera alcancé a ver a los bebés antes de desmayarme. Dormí hasta la tarde del día siguiente antes de recuperar la conciencia poco a poco. Al abrir los ojos, la niñera Grace estaba a mi lado cuidándome, mientras que la otra niñera, Mónica, no estaba presente. Grace me dijo que Mónica había ido a ver a los bebés. Miré a mi alrededor, pero no los vi. Grace explicó que, al ser gemelos y bastante pequeños, estaban en incubadoras. No fue sino hasta el día previo al alta cuando finalmente conocí a mis 2 bebés. Al ver a esos pequeños sonriendo y estirando sus manitas hacia mí, de repente sentí un dolor inexplicable en el corazón. Esto era lo que yo había dado a luz tras 10 horas de dolor, mi familia de sangre. Para cuidarme mejor a mí y a los bebés, decidí ir a un centro de cuidados posparto. Con ayuda de 2 enfermeras en la selección, elegí un centro de alta gama que costaba 150,000 al mes. El día del alta, el centro envió un vehículo especial para recogerme. Allí recibí cuidados minuciosos y atentos, el ambiente era cálido, cómodo y estaba totalmente equipado, lo que me permitió descansar con tranquilidad y recuperar mi salud poco a poco. Cuidadores profesionales monitoreaban constantemente mi estado físico y me ofrecían diariamente asesoramiento científico sobre dieta y cuidados. Cada día disfrutaba de momentos cálidos con los bebés, contemplando sus adorables caritas, con el corazón lleno de amor maternal. Durante ese periodo, los cuidadores también me enseñaron pacientemente cómo alimentarlos y cuidarlos adecuadamente,
ayudándome a adaptarme de manera gradual al rol de madre. Tardé medio mes en decidir finalmente los nombres de los bebés. El hermano mayor se llamó River y la hermana menor, Nova. Durante mi estancia en el centro posparto también conocí a otras madres primerizas, intercambiábamos experiencias de crianza y compartíamos alegrías y preocupaciones, lo que hizo que los días allí se sintieran tan felices como estar en el paraíso. Sin darme cuenta, ya habían pasado 40 días en el centro posparto. El día que me fui, la verdad es que me costó un poco despedirme, pero, por más renuente que estuviera, regresar a casa también era una alegría. El día que regresé a la villa, las dos niñeras también volvieron. Olvidé mencionar que, al segundo día de mi estancia en el centro posparto, les di vacaciones. Después de todo, antes de mi parto y durante mi hospitalización habían estado muy ocupadas y exhaustas. Al día siguiente de regresar a la villa, el personal de la posada vino a visitarme a mí y a los bebés uno por uno. Antes de irse, cada uno le dio a los bebés un sobre rojo. Cuando los bebés cumplieron 100 días, ya había terminado mi periodo de reposo posparto. Organicé 2 banquetes en la villa e invité a todo el personal para celebrar el banquete de los 100 días de los bebés. Los días pasaban uno tras otro y sentía que los bebés crecían demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos ya habían aprendido a gatear por todas partes. Yo también me transformé de una mamá novata que lloraba cada vez que el bebé lloraba, en una madre casi imperturbable, capaz de preparar fórmula y cambiar pañales con calma mientras el bebé lloraba. Ese periodo fue el más agotador tanto para mí como para las dos niñeras, porque también fue cuando los niños tenían más energía. Cuando cumplieron 1 año, instalé una pérgola de parras en el patio y utilicé una cerca especial para bebés para delimitar un pequeño espacio debajo, extendí colchonetas suaves y llené el área con sus juguetes favoritos. Cada mañana después del desayuno, River y Nova gimoteaban e insistían en salir. Una mano tiraba de mí mientras la otra señalaba la puerta, con esos grandes ojos negros como uvas mirándome parpadear. Cada vez no podía evitar sentirme exasperada y divertida al mismo tiempo. Llamaba a las niñeras para que sacaran las colchonetas y los juguetes y los acomodaran afuera, luego colocábamos a los niños dentro para que jugaran. De verdad pensé que seguiría viviendo esta vida sencilla y cálida en la ciudad Yun. Nunca imaginé que el destino me tenía preparada otra broma cruel. Jamás olvidaré esa mañana. En cuanto desperté, me sentí inquieta e intranquila sin razón aparente. Fui a revisar a mis 2 bebés, dormían profundamente, sin señales de fiebre ni resfriado. Todo parecía normal y, aún así, algo no se sentía bien, aunque no podía precisar qué exactamente. A las 10, Chloe, una empleada de la posada, vino a pedirme permiso. Dijo que su padre había tenido un accidente automovilístico esa mañana, el hospital del condado tenía recursos médicos limitados y, con la gravedad del estado de su padre, solo podían estabilizarlo, pero no realizar una cirugía por falta de equipo médico. Su familia solo tenía a una madre analfabeta y a un hermano que trabajaba en otra ciudad, la situación era urgente. Al ver a la joven llorar mientras me hablaba, dije de inmediato que la llevaría yo misma, porque tomar un autobús quién sabía cuánto tardaría dadas las circunstancias. Antes de salir, arreglé todo con las 2 niñeras, indicándoles que se concentraran únicamente en cuidar a los bebés y no se ocuparan de nada más. Dicho esto, conduje a Chloe al hospital. Justo cuando llegamos, arribó también la ambulancia que trasladaba a su padre. Tras ayudar a acomodarlo, regresé a casa conduciendo. Cuando llegué a la entrada de la posada, Grace me llamó, pensando que era mi bebé llorando por mí, colgué el teléfono y caminé hacia la villa. Para mi sorpresa, al llegar no me recibió el llanto de los bebés, sino Grace, con el rostro lleno de pánico. Al verme regresar, Grace corrió hacia mí llorando, me agarró de la mano y dijo que los 2 niños habían desaparecido. Sentí como si mis oídos hubieran dejado de funcionar. ¿Cómo podía estar oyendo que mis bebés habían desaparecido? Sentí que mi mundo se derrumbaba en un instante, mi rostro se volvió mortalmente pálido y mis ojos se llenaron de desesperación y terror. No podía aceptar esa cruel realidad. Con lágrimas corriendo por mi rostro, agarré a Grace y le pregunté qué quería decir con que los niños habían desaparecido. Grace me contó que, después de que me fui, ella y Mónica estaban cuidando a los 2 bebés. Todo iba bien, ambos estaban jugando tranquilamente con sus juguetes. Hace media hora,
Mónica dijo que iba a la cocina de la posada a buscar algunos ingredientes para preparar comida para los bebés. Cuando Mónica regresó un rato después, le pidió a Grace que entrara a traer agua para los dos niños. Grace fue a buscar el agua, pero cuando volvió afuera, vio que Mónica y los dos bebés habían desaparecido. Pensó que Mónica los había llevado a jugar a la posada de enfrente, así que salió apresuradamente a buscarlos, pero no los encontró. Preguntó al personal de la posada y todos dijeron que no habían visto a Mónica ni a los bebés. Llamó al teléfono de Mónica, pero estaba apagado. Solo entonces llamó con urgencia a otros empleados para ayudar en la búsqueda. Todos peinaron el área cercana, pero aún así no lograron encontrarlos. Después de escuchar el relato de Grace, me obligué a mantener la calma y a no llorar. Lo más urgente ahora era encontrar a mis dos hijos. Saqué el teléfono y revisé las grabaciones de seguridad de la villa. A la 1:03 de la tarde vi a Grace entrar a la habitación para traer agua. En ese instante, Mónica sacó algo parecido a una toalla facial doblada de su bolsillo y la colocó sobre las narices de River y Nova. Y ambos bebés se quedaron dormidos de inmediato. Justo después, Mónica abrió la puerta y entró un hombre vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por una máscara y un sombrero. Entre los dos, cada uno cargó a un niño y se fueron. Al ver esto, se me partió el corazón. Lo sabía, mis hijos habían sido secuestrados de verdad. Marqué de inmediato el número de emergencias y expliqué con calma todo el proceso de la desaparición de los niños mientras la policía venía en camino. Al mismo tiempo, hice otra copia de las grabaciones como evidencia. Tras la llegada de la policía, les entregué todas las copias de seguridad, fotos de los niños y fotos de Mónica, y luego los acompañé a la comisaría. Antes siquiera de llegar, los agentes ya habían extraído las imágenes de las cámaras y habían identificado a los sospechosos. En el video se veía como Mónica y el hombre, aprovechando la atención del personal de la posada, sacaban a los niños y se subían a una camioneta negra a unos 500 metros de la posada. Como los niños llevaban menos de una hora desaparecidos y era hora pico en la ciudad, la policía especuló que probablemente aún no habían salido del área urbana. Emitieron órdenes de búsqueda a los patrulleros y estaciones a lo largo de la ruta y notificaron a las casetas de peaje y otros puntos de control. Finalmente, me subí a una patrulla y seguí la ruta de persecución junto con los oficiales. Seguí llamando a Mónica, rezando para que encendiera el teléfono, esperando que respondiera, lo que quisiera, yo se lo daría, con tal de que mis hijos estuvieran a salvo. Durante la persecución, la otra parte pareció darse cuenta de que yo había llamado a la policía y de que los agentes estaban siguiendo su rastro a través de las cámaras de seguridad. El vehículo, que iba conduciendo con normalidad, de repente giró a la derecha y se metió en un callejón, desapareciendo de la vista. La policía cercana lo siguió de inmediato, pero solo encontraron la camioneta abandonada, sin rastro de nadie dentro. Pasaron más de 10 minutos antes de que la patrulla en la que yo iba llegara al lugar donde habían dejado el vehículo. Corrí hacia la camioneta y la encontré vacía, salvo por la ropa exterior de mis dos hijos, arrojada dentro. Aferrando esas prendas, finalmente me derrumbé. Las abracé con fuerza contra mi pecho y me dejé caer de rodillas, los dientes me rechinaban por la rabia contenida. Quería llorar, pero no salían lágrimas. En ese momento sentía tanto odio hacia Mónica y ese hombre por robarse a mis niños, odio hacia Grace por no alertar a alguien en el instante en que se dio cuenta de que faltaban, odio hacia el padre de Chloe. ¿Por qué tenía que haber tenido un accidente justamente ese día? Pero, por encima de todo, odio hacia mí misma. ¿Por qué no noté antes el comportamiento extraño de la niñera? ¿Por qué insistí en llevar yo misma a Chloe ese día? ¿Por qué no pude proteger mejor a mis propios hijos? Mi corazón estaba lleno de arrepentimiento y rencor. No sabía si mis hijos regresarían a salvo. Justo en ese momento, el oficial que estaba conmigo recibió una llamada. Alguien había reportado en la comisaría que 3 traficantes habían sido capturados y que llevaban con ellos a 2 niños secuestrados. Un niño y una niña. Por las descripciones, sonaban exactamente como Miss River y Nova. Al escuchar que los niños habían sido encontrados, casi no pude creerlo, se sentía como un sueño. La policía y yo nos apresuramos a regresar en la patrulla. En la comisaría vi que River y Nova ya habían despertado, aunque seguían aturdidos, estaban a salvo,
y había un hombre sentado junto a Nova. Sin pensarlo, corrí hacia mis dos hijos, los apreté con fuerza contra mí y finalmente rompí en llanto. Al mirar los ojos aún confusos de mis dos niños, me pregunté si habría podido seguir viviendo si no los hubiera encontrado. Grace también llegó, me consoló y, poco a poco, dejé de llorar. Tras escuchar la explicación de la policía, finalmente entendí que el hombre sentado junto a Nova fue quien, en un callejón no muy lejos de donde los traficantes abandonaron el vehículo, descubrió por casualidad a los niños que estaban siendo llevados por esas dos personas. En cuanto a cómo se dio cuenta, fue naturalmente porque la ropa y la apariencia de River y Nova no coincidían con las de quienes los cargaban, ni en rasgos ni en ningún otro aspecto. Él solo hizo un par de preguntas casuales y, al ver que los otros actuaban de forma sospechosa y defensiva, quedó seguro. Después de eso, simplemente los sometió con facilidad, y con ayuda de su asistente, entregó personalmente tanto a los traficantes como a los niños a la comisaría. Fue solo cuando la policía describió el proceso del rescate que por fin pude observar con claridad al hombre que estaba de pie junto a Nova. Lo reconocí al instante. Ese hombre era el de aquella noche de hace 2 años, el padre de River y Nova. Sentí que el cielo se estaba burlando cruelmente de mí, 2 golpes en un solo día. La manera en que me miró, y luego miró a Nova y a River, me lo dijo todo. Me había reconocido y sabía que River y Nova eran sus hijos. Después de todo, ambos se parecían muchísimo a él. Pero ahora no era el momento de hablar de nada de eso. Pedí a la policía que me permitiera ver a Mónica, quería saber por qué había secuestrado a mis hijos. Cuando nos encontramos, los ojos de Mónica estaban llenos de odio mientras me miraba fijamente. Le pregunté por qué lo había hecho. Ella dijo, ¿sabes qué? Solo un poco más, solo un poquito más, y habría logrado arrastrarte al abismo del sufrimiento, igual que a mí. Entonces habrías probado exactamente cómo sabe mi dolor. No entendí. Dije que antes de eso nunca la había conocido. Ella respondió, sí, tú no me ofendiste, pero ¿y tu padre? Dijo, sabes que mi hija tenía solo 23 años cuando murió, ¿sabes por qué murió? Por tu padre. Hace 10 años, él prometió casarse con mi hija, la engatusó para estar con él ¿y qué pasó después? Tras estar 1 año con él, mi hija también quedó embarazada de gemelos, pero los bebés eran demasiado grandes, el parto fue difícil, sangró mucho y murió, ¿sabes por qué? Por tu padre. Cuando mi hija tenía más de 8 meses de embarazo, él desapareció. Ella lo buscó por todas partes cargando a sus hijos, pero no estaba en ningún lado. Al final, desesperada, entró en trabajo de parto prematuro, se desangró y murió en la mesa de operaciones. Tu padre engañó a mi hija y aún así sigue libre y feliz. Dime, ¿por qué? Continuó, después de que mi hija murió, dediqué todo mi tiempo a buscar a tu padre para vengarme. Pregunté por todas partes y terminé siendo contratada como tu niñera. ¿Quién hubiera pensado que en realidad era su hija? ¿Cómo no iba a odiarte? Qué lástima que esos 2 mocosos se escaparan, todo mi esfuerzo fue en vano. Si no hubiera sido por ese hombre interfiriendo, tus hijos ya estarían acompañando a mi hija. Mientras la veía reír de manera maniática, salí del cuarto de interrogatorios en silencio. No sabía qué decir, ¿era esto el karma? Tras rendir mi declaración, llevé a ambos niños al hospital para que les hicieran exámenes completos. Durante todo ese tiempo, el hombre permaneció a mi lado en silencio. Finalmente, después de llevarnos de regreso a casa, se fue. Creí que preguntaría algo, pero al final no dijo una sola palabra. Los niños regresaron y volvieron a quedarse dormidos. Le dije a Grace que se fuera a casa ese día, que yo me encargaría de los niños. Les di un baño a ambos, yo también me bañé, luego fui a la cocina a hervir 2 huevos para aliviar la hinchazón de mis ojos por tanto llorar. Me acosté sosteniendo a mis 2 hijos y me quedé dormida. Durante toda la noche tuve pesadillas, soñando que los niños habían desaparecido, a veces lograba dormitar y despertaba de golpe presa del pánico, estiraba la mano para tocarlos y así pasó la noche. A la mañana siguiente me desperté temprano y, al ver los rostros tranquilos de mis hijos dormidos, sentí una paz absoluta. Sin darme cuenta, los niños se habían convertido en mi sangre vital. Bajé al primer piso y preparé el desayuno para ambos. Cuando fue la hora, subí a despertarlos.
Quizá por los efectos residuales de la anestesia del día anterior, ese día ambos estaban decaídos y parecían sin energía. Después del desayuno, River y Nova volvieron a quedarse dormidos. No salí en todo el día, me quedé a su lado. No fue hasta la tarde cuando recuperaron la vitalidad. Al ver a los dos pequeños reír y jugar, finalmente me sentí un poco más tranquila. A las 6, Liam, uno de los empleados de la posada, vino a buscarme y dijo que había alguien preguntando por mí. En cuanto describió el aspecto de esa persona, supe de quién se trataba, así que le pedí que lo trajera a la villa. 5 minutos después, al ver al hombre de pie en la entrada del patio, lo invité a pasar en silencio. En cuanto entró, su mirada se posó de inmediato en los dos niños que jugaban bajo la pérgola de uvas. Mi corazón estaba hecho un torbellino. Aunque llevaba tiempo preparándome para el momento inevitable de ser descubierta, nunca imaginé que llegaría tan pronto. Nova, al ver a un extraño, no mostró la timidez habitual, al contrario, se rió y caminó tambaleándose hacia él. El hombre alzó a Nova, que se lanzó a sus brazos, y jugó con River y Nova durante un buen rato, hasta que ambos bebés se cansaron y se quedaron dormidos. Luego los llevó arriba y los acomodó. Los dos nos sentamos en el balcón del segundo piso. Lo miré sin saber qué decir. Para mi sorpresa, fue él quien habló primero y se presentó. Ahí fue cuando supe su nombre, Alexander. Tenía 28 años y era el presidente del Belmont Group. Alexander siempre había sido el tipo de persona que otros admiran, su excelencia desde la infancia hasta la adultez era ampliamente reconocida. Comenzó el kinder a los 3 años, la primaria a los 4, se graduó de la primaria a los 7, ingresó directamente a la Universidad Gene a los 12. Se fue al extranjero a los 16 y regresó para hacerse cargo del negocio familiar a los 19. Tras tomar las riendas del Belmont Group, en solo 4 años lo convirtió en la empresa líder entre las 10 principales del país. Su impulso de desarrollo era tan fuerte que incluso alguien como yo, que no prestaba atención a los negocios, estaba completamente al tanto, lo que demostraba claramente su influencia. En el momento en que supe su nombre, entendí que, si él quería la custodia de los niños, yo no tendría ninguna posibilidad en una batalla legal. Apreté los puños con fuerza, obligándome a mantener la calma, y le pregunté qué quería ahora. Él respondió, «Cásate conmigo». Una vez más pensé que debía haber algo mal con mis oídos. Esa conversación terminó con mi concesión, porque, si lo llevaba a los tribunales, estaba destinada a perder. Belmont tenía el mejor equipo legal del país. Alexander terminó de hablar conmigo y se fue. Antes de irse, me dijo que en 1 hora viajaría al extranjero por negocios, un viaje que duraría alrededor de 1 semana. 1 semana después regresaría para recogerme a mí y a los niños. Me dejó 2 guardaespaldas y 2 pulseras para bebé con GPS. En la última semana en la ciudad Yun, atesoré cada momento con mis 2 hijos. Acompañada por los 2 guardaespaldas y Grace, visité todos los lugares escénicos de la ciudad Yun. El último día recibí una llamada de Alexander, me dijo que al mediodía del día siguiente vendría a recogerme a mí y a los niños. Grace y yo empacamos con anticipación todas nuestras pertenencias. A la mañana siguiente, tras levantarme, asearme y bajar, me sorprendió encontrar a Alexander ya sentado en el sofá de la sala del primer piso, esperando. Su llegada tan temprano me dejó totalmente atónita. Me instó a desayunar rápido, y solo entonces noté que la mesa estaba llena de una amplia variedad de platillos. Al ver los humeantes xiaolongbao y la papilla, me senté con calma a comer. Con el primer bocado supe que esos platillos provenían de ese restaurante de reservas exclusivas de la ciudad Yun, famoso por su excelente sabor. El restaurante era tan conocido que para comer allí había que reservar con mucha antelación y no ofrecían comida para llevar. Parece que no es que no ofrezcan, sino que gente como yo no era lo suficientemente importante. El consuelo que me brindó la deliciosa comida alivió un poco mi reticencia a irme. Tras terminar de comer, le pregunté qué pasaría con la posada después de mi partida. Me dijo que, si no podía separarme de ella, la posada seguiría operando y enviaría a un personal especializado para administrarla, la villa también sería limpiada regularmente y, si en el futuro quería volver a quedarme, sería posible. Dicho esto, me levanté y subí. Justo al entrar al dormitorio, los 2 niños ya estaban despiertos. Al verme, gritaron al unísono, «Mamá».
Corrí hacia ellos, besé a cada uno, y pronto los tres estábamos jugando y riendo juntos. Cuando Alexander entró, le daba la espalda y no noté su llegada. Fue Nova quien lo vio primero, soltando un pequeño grito, y solo entonces River y yo nos dimos cuenta de que estaba allí. Al verlo entrar, me bajé rápidamente de la cama y fui al baño a arreglarme el cabello desordenado por jugar con los niños. Al salir, vi a Alexander intentando, algo torpemente, cambiarle la ropa a Nova. Me acerqué con destreza, cambié la ropa de River mientras le enseñaba a Alexander. Al verlo tan torpe y, aún así, tan concentrado en vestir a Nova, congelándose cada vez que ella soltaba un quejido, no pude evitar sentir ternura. No tardé en terminar con River, y Alexander por fin logró vestir a Nova. Al ver el sudor en su frente, no pude evitar reír, como me habría gustado que sus subordinados lo vieran así. Le pedí que cargara a Nova mientras yo tomaba a River, y juntos fuimos al baño a lavar a los dos pequeños, lo que dio lugar a muchos momentos cómicos. Más tarde, lo guié para darles de comer y luego fuimos a la posada a despedirnos de todos. Grace no se iba conmigo, pues su hogar estaba allí, así que le di 2 meses extra de sueldo como agradecimiento. Al regresar, yo cargué a Nova mientras Alexander llevaba a River, y juntos subimos al auto rumbo al aeropuerto. No fue hasta entrar al aeropuerto que supe que esta vez usaríamos el jet privado de Alexander. Y así, me encontré en un avión de regreso a la ciudad C. 3 horas después, el avión aterrizó en el aeropuerto de City Seas. Al salir, subimos a un auto que había estado esperando todo ese tiempo y condujo hacia el oeste hasta llegar a la entrada de una propiedad. Pensé que habíamos llegado, pero, para mi sorpresa, tras abrirse la reja, el coche entró y se detuvo frente a una villa independiente. No conozco la ciudad C y no tenía idea de dónde estábamos. Cuando Alexander me dijo que bajara con los niños, lo hice. Al mirar la villa frente a mí y pensar en mi pequeña villa de la ciudad Yun, no pude evitar sentir que la mía parecía un juguete en comparación. Bajo las miradas entusiastas del mayordomo y los sirvientes en la entrada, caminé hacia adentro. Dentro, esperaba un estilo lujoso y ostentoso, pero de manera inesperada era muy similar al de mi villa en la ciudad Yun, una decoración centrada en la calidez y la comodidad, con un tema natural secundario, que me hizo sentir de inmediato acogida. Alexander me llevó a recorrer la villa. Los 2 bebés ya habían sido llevados por la niñera y los guardaespaldas al área de juegos para niños. Tardé más de 1 hora en recorrer toda la villa. En cuanto al jardín exterior, bastaba imaginar lo enorme que era. Para cuando los niños regresaron, ya habían pasado 2 horas. Tras bañarlos, nuestra familia cenó junta y luego nos retiramos a dormir. A la mañana siguiente, Alexander me llevó a tramitar nuestro certificado de matrimonio. Al sostener la licencia en mis manos, solo pude suspirar por lo impredecible que es la vida. Así, comencé nuevamente mi vida de casada. Esa noche, después de acostar a los niños, Alexander regresó. Los niños ya estaban dormidos en la habitación infantil, atendidos por 4 niñeras, así que me sentí tranquila y fui a ducharme. Inesperadamente, al salir, Alexander estaba en mi cama. Al verlo ya aseado, me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Él me miró, extendió la mano y dijo, «Ven». Tras un largo silencio, avancé despacio, puse mi mano en la suya. Al día siguiente, al mediodía, cuando bajé tras asearme, River y Nova ya estaban llamando a Alexander papá sin parar. No sé cómo lo logró. Durante el mes siguiente, sentí como si hubiera regresado a la ciudad de las nubes. Mis días transcurrían en una rutina tranquila. La única diferencia era que los niños estaban cuidados por niñeras y sirvientes, los platillos del chef eran más deliciosos y el entorno era mejor. Por lo demás, nada había cambiado. Salvo que por las noches yo deseaba en secreto que Alexander no regresara a casa. Pero esa rutina pacífica se hizo añicos una mañana luminosa. Me levanté temprano, desperté a los 2 niños y los llevé a ver las carreras de botes dragón a la orilla del canal en la ciudad C. Entre los vítores entusiastas de la multitud, comenzaron las carreras. Con los niños a mi lado, me uní a los aplausos y a los gritos. Tras ver la competencia, regresamos a la propiedad. Para nuestra sorpresa, en la sala había 4 ancianos y una niña. En cuanto entramos, todos se precipitaron hacia nosotros con los ojos brillantes. River y Nova fueron levantados y colmados de cariño al instante.
Por sus rostros, supe que eran los abuelos, padres y la hermana menor de Alexander. Los 4 mayores se turnaron para besar y abrazar a los niños, disputando celos entre risas, mientras Luna me tomaba de la mano repetidas veces, diciendo cuán ciega había sido al enamorarme de su hermano, con una expresión de compasión por mi sufrimiento. No pude evitar reír y llorar al mismo tiempo. Después de todo, Alexander era prácticamente el mejor entre los solteros elegibles. ¿Cómo podía su propia hermana tener tan mala opinión de él? Justo cuando los 2 bebés estaban a punto de llorar por tantos abrazos y besos, Alexander regresó apresuradamente. En cuanto entró, vino directo hacia mí, me tomó de la mano y me miró bajo las burlas de Luna. Me sentí avergonzada, retiré la mano y me acerqué a los niños, consolando a Nova cuando estaba por llorar. Después de calmarlos, enseñé a River y a Nova a saludar a los 4 ancianos, pidiéndoles que dijeran hola a sus bisabuelos y abuelos. Al ver sus expresiones emocionadas, respiré aliviada. Había pensado que una familia prestigiosa como los Belmont sería extremadamente estricta con el protocolo, quien hubiera imaginado que serían tan cálidos. Lo que siguió fue una sesión de reproches familiares dirigida a Alexander, acusándolo de impedirles ver a su nuera y a sus bisnietos, de traer a su esposa a casa sin avisar, y así durante 1 hora completa, hasta que Nova se quejó de hambre. En la mesa fue otra ronda de mimos hacia mí y hacia los niños. Sospeché que incluso si los pequeños se hubieran tirado un gas, los 4 lo habrían encontrado adorable. Esa noche, incapaces de separarse de los niños, mis suegros y los abuelos se quedaron a dormir. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya se habían ido, solo quedábamos los niños y yo en casa, sin saber qué había pasado. A las 5 de la tarde, Alexander regresó temprano y nos llevó a los niños y a mí a salir. Tras más de 1 hora de viaje, el automóvil entró en otro castillo enorme. Al leer las palabras en la placa, comprendí que Alexander me había llevado a la residencia ancestral de la familia Belmont. Sin preparación alguna, entré aturdida. Al cruzar la entrada, sentí que había llegado a un palacio real. Alexander me dijo que, más allá del jardín, había varios patios independientes más. Me quedé sin palabras. Sabía que la familia Belmont era rica, pero no imaginé que tanto. Por la distribución, este complejo debió haber sido la residencia de un príncipe en otra vida. Alexander nos condujo directamente a la casa principal. Al entrar al patio delantero, me quedé paralizada. Había unas 20 personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. En cuanto entramos con los niños, todas las miradas se posaron en nosotros. Mis suegros se acercaron con calidez, tomaron a River y Nova, y todos entramos juntos. Me aferré a la mano de Alexander para calmarme. Él me dijo en voz baja que no tuviera miedo, que su familia sería amable conmigo. Guiada por él, sonreí y saludé a tíos y tías uno por uno, recibiendo regalos bajo miradas gentiles. Poco a poco dejé de sentirme nerviosa. En cuanto a los gemelos, fueron naturalmente muy populares, todos los adoraban, recibieron muchos regalos y besos. Esa noche tuvimos una cena animada y los abuelos insistieron en que nos quedáramos. 2 meses después, volví a quedar embarazada. La familia Belmont entera se llenó de alegría. Ese mismo día, mis hijos y yo regresamos a la casa ancestral, donde insistieron en que me quedara a descansar durante el embarazo. Acepté feliz. En cuanto a cierto hombre, quien se preocupa por él, como madre gestante, comencé mi feliz reposo. 9 meses después, di a luz a otro par de gemelos, un niño y una niña. Sí, otra vez gemelos. Por el nacimiento, mis suegros y abuelos me dieron sobres rojos de 100 millones cada uno y algunos bienes raíces. Después de cumplir el mes posparto, supe que Alexander se había hecho una vasectomía una semana después del parto, sin decírmelo. Entendí que lo había asustado aquel día, cuando casi tuve un parto complicado con hemorragia severa, arriesgando 3 vidas en un solo cuerpo. Con 4 hijos, no planeaba tener más. Los nombres de los 2 menores los pusieron los abuelos, la tercera, una niña llamada Aurora, y el cuarto, Orión. Un mes después, la familia Belmont organizó una gran celebración de luna llena para presentarnos oficialmente. Un año después, tras la romántica propuesta de Alexander, celebramos una boda grandiosa. Por esas fechas supe que la empresa de mi padre había sufrido pérdidas y había salido del top 10 de la ciudad A.
Mi exesposo se casó con su amor de infancia un mes después de nuestro divorcio. 6 meses más tarde, ella dio a luz a un niño con una cardiopatía congénita y se fueron al extranjero a buscar tratamiento. Dicen que su matrimonio está al borde del colapso. Supe que mi ex-suegra suspiraba al enterarse de que me había casado con Alexander. Decía que, si no me hubiera divorciado de Damien, los 4 gemelos habrían sido de su familia. Eso llegó a oídos de Alexander, quien se enfureció y se aseguró de causarle problemas a la empresa de Damien. En mi boda invité a mi madrastra y a mis hermanos menores, pero no permití que mi padre asistiera. No he olvidado por qué secuestraron a mis hijos. Un día, ya casada, buscando algo en el estudio de Alexander, encontré algo interesante dentro de un libro, una foto mía escondida. Para ser exactos, era una foto tomada cuando entré a la preparatoria, en primer año. En la parte posterior había unos versos y unas frases que comenzaban con, amor a primera vista, hoy cumplido, que compartamos toda una vida, 3 comidas y 4 estaciones. Recuerdo ese día, con la foto en la mano, esperando a que Alexander regresara. Cuando vio la foto, vi una expresión rara de vergüenza en su rostro. Más tarde me confesó todo. Cuando yo tenía 17 años, su tía era la directora de disciplina de mi escuela. Él había regresado del extranjero y ese día fue a llevarle algo. Al pasar por el patio vio a una chica jugando con sus compañeros y no pudo evitar tomarle una foto. Por mi abuelo, cursé primer año en la escuela I Ching. Desde ese día, siempre que podía, Alexander iba a verme, a veces al patio, a veces al comedor, a veces al volver a casa. Eso continuó hasta que mi abuelo falleció y yo regresé a la ciudad. Perdimos contacto. Pensé que no volveríamos a encontrarnos, pero, de manera inesperada, coincidimos en la ciudad durante un viaje de negocios, cuando yo ya estaba casada con Damien. Aquella noche en tu ciudad, tras enterarse de mi divorcio y de mi viaje en solitario, envió gente para seguirme y protegerme, planeaba buscarme, pero fue drogado y, en su confusión, ocurrió lo de la habitación equivocada. A la mañana siguiente, al no encontrarme, revisó las cámaras, pero hubo un corte de energía. 2 años después volvimos a encontrarnos y, por obra del destino, tuvimos 2 hijos. El destino juega bromas, pero no nos perdimos. Que todos los enamorados del mundo puedan al fin reunirse.